Hola, soy Yesenia Guamán y en esta oportunidad les voy a presentar el proyecto número 3 del programa de Ciencia de Datos y Machine Learning con Python. El proyecto consta de dos partes. El primero es un análisis exploratorio de los datos, o EDA, que es estadística descriptiva, e incluye la generación de nuevas variables. Y como segunda parte es la aplicación de la estadística inferencial hasta con 5 variables. Entonces vamos a empezar explicando la primera parte, el análisis exploratorio de datos, para lo cual cargamos las librerías que vamos a utilizar, que son Pandas, Seaborn, NumPy y Matplotlib. Luego montamos el Google Drive en el entorno Colab y cargamos la data desde Google Drive. En este caso es el archivo Data Nutrición Grupos. Y podemos visualizar, ¿no?, los 10 primeros registros del data frame. Para conocer la dimensión y el tamaño de los datos del data frame, aplicamos Shape, ¿no?, y sabemos que existen 652 registros y 17 columnas o variables. Luego, para conocer los tipos de datos de cada columna o variable, aplicamos TheTypes, donde podemos ver que existen dos variables cualitativas, porque el tipo de dato es object, y los demás, que son 15, son variables cuantitativas, ¿no?, porque pueden ser numéricos o de tipo float. Entonces, en base a este análisis, separamos las variables cualitativas y cuantitativas. En las cualitativas agregamos en una lista individuo y grupos, y en las variables cuantitativas el resto de las variables. Luego generamos las estadísticas descriptivas con Describe, donde, por ejemplo, para edad tenemos una cantidad de 645 registros. El promedio de las edades es 14.75. La desviación estándar 1.05. La edad mínima 0. Los percentiles, ¿no?, 25, 50 y 75. Tenemos 14, 15 y 15. Y la máxima edad es 17. Luego agregamos una función para poder generar los gráficos de las variables numéricas, en este caso histogramas, e ingresamos la lista con las variables y hacemos un proceso iterable para aplicar la función a cada elemento de la lista de variables cuantitativas. Y entonces podemos ver para cada variable numérica el histograma. Y por ejemplo, para edad, ¿no?, vemos que hay mayor cantidad de registros desde los 12 hasta los 17 años, y la mayor cantidad son de aproximadamente 14 años o 15 años. Y así tenemos el histograma de peso, índice de masa corporal y de todos los demás. Luego, generamos el gráfico
para una variable cuantitativa, en este caso para grupos, donde podemos visualizar la cantidad y el porcentaje que corresponde a cada grupo, ¿no? Por ejemplo, para el grupo A tenemos 337, que representa el 51.7%. Y para el grupo B tenemos 315, cuyo porcentaje es 48.3%. Luego obtenemos el total de los datos nulos o perdidos de todas las columnas y lo reemplazamos estos valores nulos por 0 para poder realizar una sumatoria. Y entonces podemos ver que existen para talla 28 datos nulos o perdidos, para edad 8, para peso 23, ¿no? Circunferencia del cuello 29, índice de masa corporal 12 y así. Hay algunas variables que no tienen ningún dato perdido. Ya, y por ejemplo acá mostramos todas las filas o registros, ¿no?, que tienen valores perdidos para la variable talla. Entonces vemos que aquí nos muestran todos los registros a los que le falta la talla. Aquí en esta variable he considerado almacenar los registros que tienen valores nulos en las variables talla, peso e índice de masa corporal. También en otra variable, ¿no?, los registros que tienen valores nulos en las variables talla y peso. Esto es porque si es que no tenemos datos de talla y peso, no podemos generar el índice de masa corporal, ¿no?, que más adelante se va a realizar. De mismo modo, si no se tienen los dos datos, mínimo dos datos, para poder calcular el tercero, entonces también, ¿no?, en esta variable se almacenan aquellos registros a los que les falta la talla y el índice de masa corporal, y también por acá a los registros que no tienen peso e índice de masa corporal. Unimos en una sola lista, ¿no?, estos IDs de los registros y obtenemos la lista, ¿no?, de todos los que tienen más de dos variables nulas, dos o más. Entonces, como aquí podemos encontrar algunos datos repetidos, como 441, entonces a la lista le estoy aplicando el set para que pueda quedarse con valores únicos, no repetidos, y lo volvemos a transformar a una lista. Y entonces este es el resultado, ¿no? Son 10 registros que en total se van a eliminar aquí, ¿no? Eliminamos toda esta lista que hemos generado. Entonces aquí podemos ver, ¿no?, al hacer una nueva revisión de los valores nulos en esta variable, se han reducido, ¿no? De talla teníamos 28 perdidos, ahora tenemos 19 y así. Entonces,
Ahora en el data frame que hemos limpiado, vemos los registros con índice de masa corporal nulo. ¿No? Pero ya nos aseguramos que talla y peso sí tienen valores. Entonces podríamos calcular el índice de masa corporal. Para ello, definiendo función, ¿no? Cuyos parámetros va a ser una serie de pesos y otra serie de tallas, ¿no? Definimos pesos, tallas y esta función tiene como finalidad generar otra serie, ¿no? Con los índices de masa corporal bajo el siguiente cálculo. El índice de masa corporal va a ser igual al peso sobre la talla elevado al cuadrado. Entonces aquí recibimos los pesos, una serie con los pesos, y en talla lo transformamos a metros, dividiéndolo entre 100, porque actualmente el dato que se tiene es en centímetros. Entonces aquí hacemos la transformación a metros y por medio de un loop realizamos le aplicamos la fórmula para poder obtener el índice de masa corporal para cada elemento, ¿no? Entonces el resultado va a ser una serie con los índices de masa corporal. Esto lo adjuntamos a nuestro data frame y aquí ya podemos ver que el índice de masa corporal, los datos nulos para el índice de masa corporal es 0. Para verificar uno de los registros que no contaba con índice de masa corporal era el número 44 y aquí podemos comprobar que sí se ha generado su índice de masa corporal. Adicional a ello, quiero agregar una nueva variable que va a ser la interpretación del índice de la masa corporal, donde el parámetro que se recibe va a ser IMC, que es una serie con los datos, ¿no?, del índice de masa corporal. Y lo que va a hacer la función es generar otra serie con la clasificación de acuerdo al índice de masa corporal, ¿no? Si es que el IMC es menor a 25, la clasificación va a ser normal. Si es mayor a 25 pero menor a 30, ya es sobrepeso. Y si es mayor a 30, obesidad. Entonces aplicamos esta función por medio de lambda a nuestro data frame y podemos ver que en el resultado ya se agregó la nueva variable, ¿no?, con los datos, con una variable cualitativa adicional. Aquí a las variables cualitativas le agregamos esta nueva variable, ¿no?, esta lista, y por medio de, bueno, generamos un gráfico para esta nueva variable y podemos ver cantidades. Con índice de masa corporal normal tenemos a 536 personas, con sobrepeso a 94 y con obesidad a 12.
Por último, nos piden aplicar estadística inferencial para 5 variables. Entonces, acá ¿no? Se genera la correlación numérica por medio de core de estas 5 variables, y aquí en el gráfico podemos visualizar mejor esta matriz de correlación, ¿no? Donde podemos observar que el índice de masa corporal pues, está más relacionado con la circunferencia del cuello y también con el peso de la persona. Esto sería todo en cuanto al proyecto número 3. Gracias.